Mohandas Karamchand Gandhi fue un abogado, pensador y político hinduista. Recibió un nombre honorífico de Mahatma, gran alma, y también fue llamado Bapu, que significa padre. Nació el 2 de octubre de 1989 en Portobandar, una ciudad costera de la India. Su familia pertenecía a la casta Vaisya de los comerciantes. Su mamá, Putibai Gandhi, la cuarta esposa de su padre, era una persona muy religiosa. Gandhi fue el menor de 4 hermanos, sus 2 hermanos y su hermana Radhe, y su madre tuvo una influencia muy grande en el pequeño Gandhi. Fue durante esa etapa cuando aprendió a no hacer daño a los animales, a ser vegetariano, como forma de purificación y respetar a otras religiones. Con 13 años, sus padres arreglaron su matrimonio con Kasturba Gandhi, de su misma edad y misma casta. Con ella tuvo 4 hijos. En su juventud, Gandhi fue un estudiante mediocre en Portobandar en 1887. Logró pasar a duras penas el examen de admisión en la Universidad de Bombay. No estuvo mucho tiempo allí. Pronto se fue a estudiar a Inglaterra, país al que consideraba como cuna de filósofos y poetas, el centro de la civilización. Estudió Derecho en la University College de Londres. Regresó a la India después de lograr su licenciatura para ejercer la abogacía. Trató de establecerse como abogado en Bombay, pero no tuvo éxito, ya que había muchos abogados y Gandhi no era muy dinámico en los tribunales. Regresaba a Portobandar para ejercer la modesta labor de prestar peticiones litigantes. En 1893 aceptó un contrato de trabajo en una compañía india en la natal Sudáfrica. Una vez allí, se interesó por la situación de los 150,000 indios que residían en Sudáfrica, luchando contra las leyes que los discriminaban mediante la resistencia pasiva y la desobediencia civil. Después de varios incidentes racistas en un viaje a Pretoria, Gandhi vivió en primera persona los problemas cotidianos que sufría la gente de color en ese país, y así comenzó a cuestionarse la situación social de sus paisanos y de él mismo en la sociedad de ese país. Cuando estaba a punto de regresar a la India, la Asamblea Legislativa del gobierno británico estaba elaborando una ley para negar el voto a los indios. Esto hizo que pospusiera su regreso y se dedicó a elaborar diversas peticiones al gobierno británico para evitar la aprobación de esa ley. Aunque sus esfuerzos fueron en vano y la ley fue aprobada, consiguió llamar la atención sobre los problemas de discriminación racial contra los indios en Sudáfrica. Fundó el Partido Indio del Congreso de Natal en 1994. A través de esta organización pudo unir a la comunidad india en Sudáfrica en una fuerza política homogénea, llenando la prensa y el gobierno con denuncias de violaciones de derechos civiles y pruebas de discriminación por los británicos en este país africano. En 1906, el gobierno promulgó una ley que obligaba a todos los indios a registrarse. Esto originó una protesta masiva en Johannesburgo, donde por primera vez Gandhi adoptó la plataforma llamada Satyagraha, apego o devoción a la verdad, que consistía en una protesta no violenta. Gandhi insistió en que los indios desafiaron abiertamente, pero sin violencia, a la ley promulgada, sufriendo el castigo que el gobierno quisiera imponer. Este desafío duró 7 años en los que miles de indios fueron encarcelados, incluyendo a Gandhi en varias ocasiones, azotados e incluso fusilados por cualquier forma de rebeldía no violenta. Aunque el gobierno ignoraba la protesta de los indios, en el exterior no pasó desapercibida, y el gobierno sudafricano se vio obligado a negociar con Gandhi por presión internacional. Durante sus años en Sudáfrica, Gandhi se inspiró en Bhagavad Gita, en el texto sagrado hinduista y en los libros de Tolstoy. Particularmente, el reino de Dios está en vosotros,
Gandhi tradujo otro libro de Tolstoy llamado Carta a un indio, escrito en 1908, en respuesta a los nacionalistas indios que apoyaban la violencia grande, y permaneció en contacto con Tolstoy hasta la muerte de este en 1910. En la Segunda Guerra Mundial, Gandhi había favorecido la indiferencia y la no violencia contra los británicos, pero la integración de la India en la guerra sin la consulta del gobierno indio acabó por cambiar la idea de Gandhi. Por este hecho, declaró que la India no podría ser partidaria de una guerra que en apariencia era una lucha para la libertad democrática, mientras que esa misma libertad le era negada a su país a lo largo de la Guerra Grande. Intensificó su reclamo de independencia. Por eso él y el Partido del Congreso tuvieron como objetivo la salida británica de la India. En 1942, Gandhi fue criticado tanto por algunos miembros de su partido como por otros grupos políticos indios a favor de los británicos, ya que opinaban que él no apoyó a Gran Bretaña en la lucha contra los nazis. Era inmoral. Fue un momento muy tenso para el país, con detenciones y una violencia sin precedentes. Hubo muchos arrestados y muchos partidarios de la libertad murieron a manos de la policía grande, y sus partidarios no apoyarían la guerra mientras la independencia de la India no fuera inmediata. Incluso después de la escalada de violencia por parte de los dos bandos, Gandhi no pararía en su lucha. Los ideales, aunque hizo un llamamiento a todos los miembros del Congreso e indios a mantener la disciplina de no violencia en la causa de la libertad. Ese mismo año los británicos arrestaron y retuvieron a Gandhi durante 2 años mientras estaban enterrando a su esposa Kasturba, que murió en 1944, y aunque podría haberse salvado gracias a la penicilina, por el pensamiento naturista de su marido, no le fue suministrada 6 semanas. Después que Gandhi sufrió de un ataque grave de malaria, lo liberaron antes de finalizar la guerra, debido a su débil estado de salud. El rey británico no quería que muriera en sesión para así evitar el odio de la nación. Una vez fuera, decidió medicarse en contra de sus creencias para poder sobrevivir. En el final de la guerra, el gobierno británico dio indicaciones claras de que el poder de la nación sería transferido a manos indias. Con este hecho, Gandhi ordenó la suspensión de la lucha, consiguiendo la liberación de unos 100.000 presos políticos. Gandhi gozaba de gran influencia en las comunidades hinduistas y musulmanas. Se oponía a la idea de la Liga Musulmana, que defendía que la única solución para acabar con la opresión de la mayoría hinduista era la división de la nación. Aún así, muchos musulmanes eran partidarios de la unidad de la India, ya que vivían en armonía con todas las comunidades religiosas de su zona, hindús, cristianos, parchis, budistas, etc. Pero entre los años 1946 y 1947, más de 5.000 personas murieron por enfrentamientos entre hindús y musulmanes. Por la posible división del país, para evitar una guerra civil hinduista-musulmana, el Congreso aprobó la división de la India. El día de la transferencia del gobierno, Gandhi no lo celebró y estuvo solo en su residencia, Calcuta. El 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a rezar, fue asesinado en Nueva Delhi a los 78 años por Nathuram Godse, un radical hinduista aparentemente relacionado con grupos de ultraderecha indio. Godse y su cómplice fueron juzgados y condenados a muerte el 15 de noviembre de 1949. Una prueba de su lucha y de su búsqueda de los dioses está en sus últimas palabras, el Hey Rama, interpretado como un signo de espiritualidad y de idealismo en la búsqueda de paz de su país. Gandhi nunca llegó a ganar el Premio Nobel de la Paz debido a sus ideales nacionalistas, aunque sí estuvo 5 veces nominado. Más tarde el comité del Premio Nobel declaró injusta esta decisión. Gandhi es una de las grandes figuras del movimiento pacifista mundial que sigue inspirando a millones de personas por todo el mundo.